Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. ¿No le parece, pastor? Claro que sí, estamos bien. Entonces tenga la Biblia abierta ahí, un lápiz de colores, ¿sí? Para que vaya subrayando el texto que a usted le encantó y que además le puede servir para organizar un sermón. Claro que sí. Verso 44, San Mateo 24, 44, hasta leer este capítulo, mi estimado pastor. Leamos. Amén, hermano Carlos. Vamos a leer desde el verso 45 de Mateo 24. Dice: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué no ayudamos a los que van a predicar hoy, pastor? Vamos a encontrar ahí unos importantes temas, porque yo sé que hay gente que anoche lo pasó pensando: venga, ¿y yo sobre qué voy a predicar? ¿A usted no le ha sucedido, pastor? Muchas veces. Que uno dice: venga, y me toca predicar, ¿y qué voy a hacer? Bueno, queremos darles unos tips, ¿es que dicen ustedes? ¿Sí? Unos tipsitos. Tipsitos, eso sí, para que organice su sermón hoy. La Dorca, el joven, el pastor, ¿por qué no? A veces se piensa que los pastores, pues que no las sabemos todas. Y mentiras. Uno sufre, yo sufro. Comprender que uno no se las sabe todas lo lleva a ser humilde con aquellos que no saben eso que yo hoy sé. Claro, está muy importante eso, muy importante esas dos palabras, ¿no? Muy interesante. Bueno, vamos a tratar de aportar y comencemos por el pastor Darwin. Regáleme unos 5 temas de ese pasaje, aunque sea. Yo quisiera, por ejemplo, yo le pondría un título que: ¿eres siervo fiel y prudente? ¿Está bien? Sí. ¿Otro? Yo también pondría un título que fuera bueno, no sé. Ese es el que más me suena. Mientras usted se organiza ahí en el pensamiento, yo titularía uno de los temas: 2 clases de siervo. 2 clases de siervos: los fieles y prudentes y el malvado. Eso sí, porque ahí están bien demarcados. Sí, señor. ¿Cierto que sí? Un premio para el siervo fiel. Ese sería otro tema. ¿Qué recompensa quiere tener? Ese sería otro tema. A los malvados les irá mal. Ese sería otro tema, ¿o no? Sí, señor. No, ya les dimos 5, pero no le hemos preguntado a Armando. Armando, denos un título porque alguien necesita dar una enseñanza hoy. Responsabilidades ante Dios. Y el segundo sería siervos infieles. Siervos infieles. A ver, qué interesante. Y otro podía ser siervos fieles. Siervos fieles. Sí, sí. Bueno, ya tienen la idea y esto lo hacemos no con un fin diferente, el de poder ayudar. Y yo se lo digo porque por más de 50 años estoy predicando la palabra y hay días que yo no encuentro de verdad, con toda sinceridad se los digo, qué predicar. Y qué bueno que le aparece a uno ahí ese pequeño tip, dice el pastor, en el cual podemos
fundamentar o iniciar nuestra enseñanza bíblica. Ahora bien, hablando de un término general, vamos a tener en cuenta algunos aspectos del pasaje. Lo primero es que es la continuación de lo que está antes del verso 44. ¿Ya? Amén. Lo segundo, que en esa continuación da una enseñanza muy valiosa en el sentido de la importancia de estar velando. Ya, cuando el Señor venga, será bienaventurado el siervo al cual él halle haciendo así, es decir, velando. ¿Sí? Pendiente, no preparándose, sino preparado, con los ojos bien abiertos, en el sentido de ese magno evento que estamos esperando, que es la venida del Señor. Sí, Señor. Y en el otro campo, si fuese la muerte, que no lo vaya a sorprender sin estar en paz con Dios. A eso es a lo que él se refiere cuando dice, bienaventurado el siervo, cuando su Señor venga y le halle haciendo Así. así. Está hablando directamente de ¿qué? De su venida. No debe de tomarlo por sorpresa. Está escrito, el reino de Dios vendrá sin advertencia. Claro. ¿Por qué razón? Porque lleva todo el tiempo advirtiendo. Ujú. Entonces yo debo de estar ¿qué? Preparado. Claro. Mirándolo. Preparado. Eso es algo que los cristianos debemos de tener muy claro. Y también me da otra enseñanza muy interesante. Y es que ante él, los cristianos somos siervos. Y me llama la atención que también los malos son siervos. Porque en el verso 46 habla del siervo bueno. Pero en el verso 48 habla de quién? Del siervo malo. Mostrando con ello que Él es el Señor de todos. Como lo describe Pablo en una de sus cartas, ¿no? Él es el Salvador de todos. Ujú. Pero hay una excepción que hace efectiva la salvación y es creer. Este siervo malo, a pesar de que es un siervo, no ha creído lo suficiente. No ha prestado atención a la enseñanza de Jesús. No ha vivido acorde a lo que Dios requiere de cada individuo que desea ser salvo. Por eso es que es importante el pasaje. Dos clases de siervos, como vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Como los talentos, los que los pusieron a funcionar y quien enterró el talento. Como los dos caminos, el ancho y el angosto. A mí me interesa, o más bien me parece muy importante, mirar cómo Jesús y Dios desde la eternidad pasada siempre demarcó solo dos opciones. ¿Ya? Sí, señor. Pero eso es desde la eternidad. Desde antes que existiesen todas las cosas. Dios, en su conocimiento anticipado, solo muestra dos opciones. Una, la de ser salvo. Otra, la de ser condenado. Pero Dios no define quién se salva o quién se condena, sino que genera la conciencia y los receptores debemos de tomar ¿qué? Una decisión frente a esas opciones que Dios plantea. Y sí, lo que hizo usted desde el principio, ¿no? Hay infinidad de textos que plantean eso que algunos llaman esas dicotomías, ¿no? Esas dos opciones. Puedes decidir esto o puedes decidir aquello. Y eso es importante pues, porque no hay una tercera opción No en la ese hay. campo.
Y digo que desde el principio porque desde los géneros, ¿no? Hay Claro. solo 2 géneros. Imagina. A partir de ahí, cuando uno, por ejemplo, se encuentra con las declaraciones de Josué, definido, ¿y a quién sirváis, no? Aquí está la vida, aquí está la muerte. Mira, a ver ustedes qué hacen, ¿Qué quieren? qué quieren hacer. Y as- desde el Edén, Dios establece al hombre en el huerto y le dice, venga, hay 2 opciones. 2 opciones. Comes de este fruto y te mueres, o no comes y vives para siempre. Y en la segunda ley les dijo, pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Escoged pues la vida para que viváis. O sea, hay 2 opciones. Importante. El ¿no? mensaje de Jesús es claro. ¿Caliente o frío? Por ejemplo, al final, ¿no? Claro. ¿Eres caliente o frío? Porque a lo tibio lo vomitaré de mi boca. No hay más. Hay 2 lugares, cielo e infierno. Hay 2 opciones, Dios o Satanás. Imagínense, ¿El bien o el mal? el bien o el mal, la vida o la muerte, O la muerte. vivir para siempre o morir. Solo 2 opciones. Y esa es la que tiene el mundo hoy. Y esa es la que Jesús está mostrando aquí de alguna manera cuando plantea una tesis sobre todos los eventos que se dan antes de su venida y les dice, les muestra que ante esa oferta hay 2 clases de receptores. Unos que escuchan y hacen lo que Dios dice. A eso les llama buen siervo. Pero hay otros que escuchan y no hacen. A esos, ¿cómo les llaman? Siervos malos. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice el verso 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, ¿qué va a pasar? Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Y qué sucederá? Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero el verso 46 dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Es decir, preparado. Porque si está preparado, va a entrar en el gozo de su señor. Va a disfrutar de la bendición que Dios de antemano preparó. Yo creo que el pasaje nos enseña 2 muy importantes opciones. La una positiva y la otra negativa. Y eso viene pues desde la profecía. Cuando uno mira el capítulo 6 del libro del profeta Jeremías, recuerda lo que dijo él. Párense en los caminos. Pregunten por la senda antigua. ¿Cuál sea el buen camino? Y anden por él. Y van a hallar descanso para el alma. Pero estaba la otra opción, rechazarla. ¿Y cuál opción tomaron ellos? La negativa. Dijeron que no andaremos. ¿Sabe usted que hay una corriente filosófica que, partiendo de un concepto bíblico, es errónea? Porque piensan en la bondad de Dios sin justicia. Y cuando hago de este argumento lo hago en el sentido de que hay quienes piensan que porque Dios es bueno, pues va a tolerar todo lo malo. Y hasta argumentan diciendo, si su hijo comete un error, le falla a usted como hijo, usted lo metería a la candela. ¿Ya? Y eso suena como lógico, ¿no? No, ¿cómo se le ocurre? Ah, bueno, y si Dios es tan bueno, ¿usted cree que Dios va a mandar una gente al infierno, al lago de fuego?
Y eso parece sonar claro, pero se les olvida que Dios es justo y ¿qué? Y hace justicia. Y uno de esos muy lindos ejemplos es el que vamos a encontrar en el capítulo que sigue, cuando Él manda reunir a todas las naciones en un lugar y comienza a separar a los buenos de los malos, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y a cada uno le da su merecido, ¿verdad? Eso no quiere decir que Dios sea injusto porque a los de la izquierda los manda al lago de fuego. No, eso se llama justicia. Un juez no es injusto porque dé un veredicto sancionatorio a quien infringió la ley. Él está administrando ¿qué? Justicia. Justicia. Bueno, qué importante que el pasaje nos da esa enseñanza. A los que actúan bien, pues van a ser beneficiados. Por eso viene a mi mente lo que Pablo escribe en el capítulo 6 de la carta a los Gálatas, el verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y me llama la atención la palabra no os engañéis, porque una persona puede engañarse a sí misma. Bajo el rótulo de cristiano, a hacer lo malo pensando que como se llama cristiano y va a una comunidad, pues que ya tiene el problema solucionado. Usted está que se habla. No, lo que pasa es que bueno, hay quienes dicen que esta es una parábola, ¿no? Sí. La parábola del siervo. Y en ese sentido, el concepto va más allá del bueno, permítame plantearlo de este modo, ¿no? Simplificar. Si lo lleváramos al plano de nuestro trabajo en la iglesia, no se está refiriendo estrictamente al cristiano, sino al que funge un liderazgo o gerencia, porque está encargado de darle alimento a aquellos que están subordinados a este. Lo otro es que el término siervo, que en este caso nosotros lo traducimos como siervo, que algunos críticos del texto bíblico dicen que se tradujo así porque la esclavitud en el momento en el que se tradujo al español, pues había una postura en contra de eso, pero el término literalmente significa esclavo. Claro. Pero lo interesante es que hay dos tipos de esclavos. Al fin y al cabo esclavos, pero unos que desde la decisión de ser esclavos de Cristo deciden hacer lo que Dios plantea que se debe hacer, o sea, actuar con fidelidad a lo que Él ha planteado. Hay otros que en cambio son siervos malvados, pero es que la trascendencia de eso, ¿no? Digamos, uno puede fungir un liderazgo o ser un líder y considerar que ese liderazgo lo hace apto para, pero puede estar equivocado. Al fin y al cabo el liderazgo solo es un título que a alguien le otorgan. Lo importante es cómo está esa relación desde el hombre interior con aquel que es quien lo manda, con el señor de su casa, y no que simplemente actuemos bajo, no, es que yo soy tal persona, y siendo ese tipo de persona que, digamos, yo soy un líder, porque soy líder hago lo que quiero. No, tranquilo, no se preocupe, que ya pronto viene su Señor y eso que usted ha hecho mal va a ser juzgado por su Señor y ahí es donde usted va a ser enviado. Y dice que con los hipócritas, ¿no? Y comenzará a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Había una frase que dijo un predicador en una convención, dijo que no solamente el día que el Señor venga será un día alegre para nosotros, sino será un día donde se revelarán los secretos de los hombres. Pablo escribe en la carta a los Romanos capítulo 2, el día en que Dios juzgue por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pero es que esto va más allá, pastor. Mire, la figura de siervo o esclavo es muy importante ¿cómo se dice? Hacer un aporte a lo que claro se está que planteando. Sí, matizar eso. Resulta que los esclavos no tienen derechos. Así es.
Los esclavos solo están para hacer lo que su señor diga. Obedecer. Y aquí hay dos clases de esclavos o de siervos. Uno que hace, porque mire que el texto 46 dice, bienaventurado el siervo que cuando su señor venga lo encuentre ¿qué? Haciendo Siendo así. Es decir, siendo fiel, siendo prudente y dándole alimento a sus consiervos y a sus subordinados. O sea, esa era la función de ese siervo, hacer. Pero aquí hay un bandido que la Biblia le llama malo y él hace, él a veces del Señor. Porque esa es la diferencia que es muy importante, el aporte que usted está haciendo. Hablando de liderazgo dentro de la comunidad. Cuando los siervos hacen uso de la investidura para convertirse en señores, son malos siervos. Que eso es lo que hace el siervo malo. Y lo dice tal cual, dice. Tal Pero cual. claro. Comenzará a golpear a sus consiervos Entonces está ubicándose en el lugar de ¿qué? del Señor. Del Señor. El único que puede sancionar, castigar a un siervo es su señor. Pero este siervo malo usurpa, ocupa un lugar que no le pertenece. ¿No le parece importante? Importantísimo. O sea, una cosa es que yo sea siervo del Señor. Pues yo debo de hacer. El siervo está para hacer. Y Jesús dio hasta una enseñanza muy interesante. No sé si ustedes la recordarán. ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que sirve. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? O la respuesta que da el pueblo. Pues el que se sienta a la mesa. Y yo, bueno. Y Jesús llega y ¡pa! O sea, pastor, el siervo ahí está tomando la autoridad que no le pertenece. Exactamente. Y me uno, perdón, pastor, y ustedes me corrigen, a lo que el pastor Darwin estaba hablando ahorita, el comentario que hace, porque sería el choque más fuerte de que tal vez sus acciones que el siervo estaba haciendo, creyó que estaba haciendo bien y no se dio cuenta tal vez la frase que dice que por una misma fuente no corre agua sucia y agua limpia a la vez. Claro, es que está planteando la actitud de dos siervos. Son dos grupos de personas, traigámoslo al contexto nuestro. Vamos a traerlo a la iglesia del Boyacá Real. ¿Sí? Entonces, hay uno que es Señor de todos. Se llama Jesucristo. Él da unas directrices. Hay unos que dicen, voy a ser como Dios manda. Pero hay otros que dicen, sí, el evangelio es la verdad, pero yo creo así. O yo creo así. Yo acepto esto, pero no acepto lo otro. Y entonces se levanta dentro de la iglesia un determinado grupo que desautoriza la autoridad dada por Dios en la iglesia. Se supone que la autoridad dada por Dios en la iglesia se administra a través de una fuente fideligna que se llama la palabra. Y eso es muy común en las iglesias. Yo diría que inclusive se levanta un tercer grupo, que es ese que no le importa si las cosas van bien o van mal, que no se involucra. Pero hay unos que abiertamente, diciendo que son siervos del Señor, van en contra de las decisiones de su Señor. ¿Recuerdan la reflexión del principio? Sí. Creyentes No convertidos. No no convertidos. Y dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos mismos se enojaron. Y lo trataron hasta ahí de fornicación. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ese mismo fenómeno ha venido, está y estará hasta la venida del Señor. Lo que pasa es que cuando llegue ese momento, es donde se va a dar cuenta cada uno cuál fue su verdadera posición como siervo. Como siervo hice lo que Dios me mandó. Como siervo llevé a cabo el proyecto de Dios. O me pareció importante lo que me beneficiaba y no me pareció importante lo que atacaba mi comportamiento. A las iglesias viene mucha gente
Y realmente hay unos que se disfrazan de cristianos en el culto, pero fuera del culto son otros. ¿No recuerdas aquel? Yo creo que lo dijimos aquí alguna vez, ¿no? El difunto está ahí. Sí. La gente está hablando maravillas. Un hombre bueno, un hombre de familia, un hombre generoso, un hombre maravilloso, dice el líder. Y la familia que está ahí dice, la mamá le dice al hijo, vaya mi hijo porque parece que no lo cambiaron. O sea, Fuerte. este tipo era uno en la calle y otro en la casa. Uno en la iglesia y otro en la casa. Eso es lo que está mostrando acá. Por eso es que el Evangelio dice, muchos en aquel día, ¿qué? Me dirán. Señor, Señor. Dígalo, pastor. Señor, Señor. ¿Y cuál va a ser la respuesta? No los conozco. No los conozco. Pero ellos van a decir, no, es que nosotros hicimos. Uy, no, y usted se pone pesado, hermano. Se pone Porque fuerte. eso me hace hablarle de otra cosa, que ha sido un tema, ¿no? Claro. Pues ¿Qué es que hay que picarle la lengua. ¿Qué es más importante, los dones o los frutos? Porque lo que habla ahí, habla de un hecho que hace parte de las señales que seguirán a los que creen. Mm. ¿Sí ve? Y el Señor les dice, no los conozco. O sea, hay gente que supone, y no estoy por debajeando los dones, ni más faltaba, no quisiera hacer eso, sino que lo que hablo es que en ocasiones Dios puede usar a un individuo en la realización de un acto que hace parte del poderío de Dios, a pesar de que ese individuo no cumple con las expectativas de Dios en relación con el ser, más que con el hacer. Entonces nosotros muchas veces nos dejamos llevar por la grandiosidad del quehacer. Pero hay personas que tal Se vez olvidan del usted ser. no ve que sean tan grandilocuentes, pero tienen una relación íntima y estrecha con Dios y son lo que Dios quiere que de verdad seamos. Son coherentes con lo que dicen, Y con lo Y que lo que Y hacen. son. lo que es. Ujú. porque hay gente que dice y no son. Y no son. San Mateo 23 se lo explica, ¿no? Dicen y no hacen. Y mire, pastor, que usted no necesita que le ayuden. Sin embargo, voy a citar un pasaje. Cuando usted dice, ni más faltara tener en poco los dones. No es. No, Cuando usted coloca la comparación, que es más importante, pues yo le tengo la respuesta a la luz de la Biblia. Primera de Corintios 12 hace saber a la iglesia que los dones son una realidad. Pero esos dones deben de tener fruto. O sea, dones sin fruto no sirven. Mm. ¿Está claro? Y por eso el capítulo 13 comienza diciendo, si yo hablase en lenguas humanas o angelicales y no tengo un fruto que se llama ¿cómo? Amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, si usted me pregunta a mí, para usted qué es más importante, los dones o el fruto, yo le digo el fruto. Porque el fruto dice lo que yo soy y me hace coherente con Lo que tiene. aquello que puedo hacer. Y vea que tiene toda la relación con eso de ser siervo, porque es que en ocasiones a nosotros nos parece más importante el cargo que desempeñamos, la función que desempeñamos dentro del ejercicio de la iglesia. Ah, no, es que yo soy, es que yo hago tal cosa. Pero bueno, pero ¿cómo? ¿Qué realmente eres en tu interior, en tu intimidad? ¿O eres solo lo que haces? Entonces, es importante entender eso porque nos llevará a concluir que en el día que el Señor venga se verán sorpresas. No, pero no ve lo que él dice, me dirán Señor, Señor, y hasta le habla de dones, ¿no? Sí, de lo que en su hicieron. nombre Ajá. hicimos, echamos. Pero a Jesús no lo convence la parla, Amén. a él lo convencen los hechos, porque con Dios no es diciendo, con Dios es Haciendo. haciendo. Ahora entiendo al pastor Carlos.
El que oye mi palabra y la hace. Le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y Santiago lo corrobora dirigiéndose a los cristianos dispersos en el mundo de la siguiente manera. 2 puntos. No seáis oidores solamente, sino que Hacedores. entonces, hay mucha gente que oye, pero no hace. Y con Dios se debe de tener en cuenta que parte de adentro lo que yo debo de exteriorizar en el campo del ejercicio, ya sea de los dones o de la posición en la cual Dios me ha puesto como siervo. Por eso es que el pasaje es muy bonito. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Y él se estaba refiriendo a estar ¿qué? Velando. No, es que el Señor dijo que viene a cualquier hora, en cualquier momento, y yo no me puedo descuidar en mi vida cristiana. Yo tengo que estar al día, cumpliendo a cabalidad lo que Dios manda. Pero el otro dice, el malo, que va a venir el Señor todavía. Si hay 8,000, los cristianos son menos del 0,2% en el mundo. ¿Está claro? Sí. Hablo de los cristianos, no de los religiosos. Porque religiones monoteístas hay. Pero una cosa es llamarse religioso, otra cosa es ser cristiano. Entonces, el porcentaje del cristiano en el mundo es muy poco comparado a la inmensidad de población mundial. ¿Ya? Entonces, cuando uno mira el pasaje, encuentra que hay unos verdaderos cristianos que están despiertos, velando y orando, porque no saben a qué horas viene su Señor, su amo, su dueño. Y quieren estar haciendo las cosas como Dios manda. Prudencia, ¿no? Claro. Pero hay otros que dicen, no, el Señor tarda. Él no puede venir todavía, porque mi familia no se ha convertido. Porque es que hay mucha gente que necesita salvación. No es mucha gente, todos. El problema radica es en la capacidad que yo tengo para oír y decidir. Y entre esos que escuchan y deciden, hay unos que escuchan y rechazan, hay otros que escuchan y deciden, pero no obedecen. Y hay otros que escuchan y deciden, ocupando el sitio que les corresponde como verdaderos siervos. Amén. Entonces, ¿a dónde estamos? Pastor, a mí me lleva usted a analizar un poquito lo del prudente y lo insensato acerca de las vírgenes. Y me creo esa idea de saber por qué motivo las imprudentes, lógicamente que dice la palabra de la imprudencia, pero eran vírgenes. Y, eran doncellas, ¿no? No, y aparte de eso tenían el conocimiento. Tenían el conocimiento. Porque recuerde que ambas tenían lámparas. Sí, señor. Lámpara es conocimiento. Sabían. Como ese cristiano que sabe que si se muere en pecado se pierde. Como ese cristiano que sabe que si Jesucristo viene se queda. Él sabe. ¿Por qué? Porque llamándose cristiano toma prestado y no paga. Porque llamándose cristiano, vive en unión libre. Porque llamándose cristiano, es esclavo de la pornografía. Porque llamándose cristiano, su corazón está lleno de amargura, de odio, de venganza. Porque llamándose cristiano, echa mano de lo ajeno. Y no nos digamos mentiras, de eso hay. ¿Cierto? Es desafortunado. No debería de ser así, pero lo hay. Y no es que la iglesia de hoy, como también algunos, cuestionan. No, es que la iglesia de hoy no es como la iglesia del principio. ¿Ya? Es que no leyeron la Biblia. Es que no leen la Biblia. Y tal cual, yo a veces lo pienso así. No, y a mí me encanta de Jesús esa franqueza. Jesús, él no tiene nada que perder, pero sí mucho que hacer que otro gane. ¿Ya?
Sí, señor. Porque Jesús no pierde nada con que usted se pierda. Él sigue siendo Dios. Amén. ¿Está claro? Así es. Todo lo que pasa en el escenario humano, de arriba hacia abajo, es por la misericordia, no porque lo merezcamos. Entonces aquí vale la pena que las personas comprendan que con Dios tiene sentido el hacer. Y eso se basa en la lámpara, en el conocimiento, en las personas que ven, pero no entran. ¿Qué fue lo que le pasó a las vírgenes imprudentes? Exactamente. Vieron, pero no entraron. Tenían conocimiento de dos cosas. Una, que su Señor venía. Y dos, que las lámparas deberían de estar llenas. ¿Verdad? Pero ellas hicieron lo de este siervo, ¿no? Por eso es que el pasaje va conexo. Ahí. Dándole fuerza a la enseñanza. Porque es bastante impactante saber de que las vírgenes, siendo, o sea, ya llevo eso a mi mente, a mi imaginación. O sea, fueron mujeres prudentes, insensatas, pero eran vírgenes, eran mujeres doncellas, eran mujeres santas. ¿En qué momento se les fue? ¿Ya? Esa oportunidad tan gloriosa de encontrarse con su amado. Es que yo creo que el caso ahí no es tanto el manejo de virgen, Ajá. sino del hacer. Del hacer. Claro. Porque si lo traemos al contexto nuestro, una mujer virgen no es santa. Sí, exacto. Creo que, ok. el objetivo del Señor Jesucristo al utilizar esta parábola que Es vamos una a estudiar, figura literaria que él maneja. sí, el objetivo de él es hablar de mantenerse velando. Y preparado. Entonces hace uso de un concepto en relación con las bodas en el pueblo de Israel para acentuar ese concepto, esa idea de estar velando a través de una ejemplificación. Entonces plantea una escena donde hay una sociedad donde no es el hombre el que espera a la novia, sino es la novia acompañada de un grupo de doncellas quienes lo esperan a él. Pero pues siento yo, ¿no? Y lo que uno lee es, el enfoque es mantente velando y preparado. Preparados. Claro, es que la enseñanza Preparados. está ligada al pasaje anterior. Exacto. Ahora, déjenme pensar, porque a mí se me ocurre a veces sacar un momentico para pensar, y ya he pensado algunas cositas aquí mientras los escucho hablar. Vea, lo primero es que también hay que tener en cuenta, porque ya estamos en San Mateo capítulo 25, la Sí, parábola total, de las 10 total. vírgenes, y usted nos metió allá en ese lío. El pasaje es muy importante que las personas entiendan que no se trata de la iglesia, como algunos enseñan. No, que es que las vírgenes prudentes son la iglesia. No, la iglesia no es una invitada a una boda. No. Va a participar. Va a estar Ni ahí. son 10 novias. Él tiene una novia. La iglesia es la novia. Exactamente. Estas fueron invitadas. Y se lo voy a simplificar de algo práctico que yo viví. Un día me invitaron a hacer una ceremonia en una casa. Perdón, en una casa. Porque la familia no quería que se hiciese ceremonia en el salón, sino en una casa. Entonces fijamos la ceremonia a las 7 de la noche. Pues cuando llega a las 7 de la noche yo comienzo la ceremonia. Termino la ceremonia. Y cuando salía del escenario, llegó una de las niñas que era de las damas de honor que llamamos. Hermano, no, ya terminó la ceremonia. ¿Qué? Se quedó vestida. Porque no llegó, no estaba ¿qué? Preparada. Entonces, hay unas bodas que están anunciadas desde el tiempo de Jesús, que hasta hoy se está anunciando. Y la gente no escucha. Entonces Jesús toma el ejemplo de las 10 vírgenes para decir que cuando el Señor venga, muchos teniendo la oportunidad de ingresar a esa fiesta, siquiera como invitados, no van a poder.
¿Por qué? Porque aunque sabían, estaban advertidos, informados, hicieron lo del siervo malo. ¿Cierto? El Señor tarda. Él no viene todavía. Cosa seria. Ojalá que los cristianos alcancemos a entender que con Dios no es me voy, sino estoy preparado. 2. Si Él es mi Señor, yo hago lo que Él dice que haga. 3. O pensando en que Él tarda, me descuido y hago lo que no debo de hacer. Olvido mi rol de siervo para ocupar el rol de Señor y entonces maltratar a mis consiervos colocándome en el lugar de Señor. Los siervos solo hacen. Los siervos no están en condiciones de dar órdenes. Los siervos no están en condiciones de exigir, de reclamar. La condición de un siervo es tal, o de un esclavo es tal, viene a mi mente lo que dice la ley, que si el amo le dice, venga, coloque su cabeza que se la voy a quitar, él no puede negarse. Él no puede negarse. Era tal que los vendían, los compraban, los marcaban. No. Sí. Y ellos no podían, no, yo no me quiero ir para esa región. No, va porque va. Yo lo compré. Dios en esa condición hace una legislación muy interesante para que los que quieran ser siervos lo sean, pero el que quiera hacerse libre también lo sea. Entonces fijó un tope de tiempo. Tiempo que, como todos sabemos, algún día se cumple. Pero dice que si llegado el cumplimiento del tiempo, el esclavo decía, yo estoy feliz aquí, porque aquí me casé, aquí tengo mis hijos, con mi amo me va bien, yo no quiero irme. No quiero irme porque me trata bien o no quiero irme porque no puedo dejar mi familia. Entonces llamaba el amo a los ancianos y ante los ancianos decía, vea, ya se le cumplió el tiempo a este esclavo y debe de ser libre, pero él no quiere irse. Yo quiero que ustedes sean testigos para que mañana no digan que yo lo estoy explotando. Entonces él, ante todo, colocaba su oreja en el poste y se la rompían. Se la perforaban. Se la perforaban. Y con eso quería decir que él quedaba, ¿qué? Esclavo para siempre. Esclavo para siempre. Eso tiene una connotación muy grande. Y es si usted de verdad voluntariamente está amañado con su Señor y está dispuesto a que Él con su palabra no solamente le traspase la mente y el corazón, sino los tuétanos, las coyunturas, y que llegue a lo más profundo de su ser de tal manera que hoy o mañana tenga que decir como Pablo, ya no vivo yo. O quiera ser un cristiano chévere, ¿no? Yo soy cristiano, pero vivo como a mí me gusta. Entonces no soy cristiano. Entonces no soy cristiano, no soy esclavo, no soy siervo. Quiero ser un señor. Y en este campo no tiene cabida. Será llamado un siervo ¿cómo? Malo. Será llamado ¿cómo? Una virgen ¿qué? Imprudente. Que sabiendo hacer lo bueno, No lo hizo. no lo hace. Y Pablo da una muy interesante declaración. El que sabe hacer lo bueno Y no lo hace, es contado por pecado. le es pecado. El tiempo se fue. Y será mañana cuando tendremos. Pregunte usted. Pregunte usted. Así que, mis estimados, hay un llamado a dar resultados como templos del Espíritu. La gente vive más preocupada por los dones que por dar el fruto. Y resulta que los dones sin el fruto No sirve. es algo así como metal que resuena O símbolo que o címbalo que retiñe.
cuando lleguemos a ese capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, Primera de Corintios, eso va a ser un banquete impresionante. Pero le voy a dar como una perlita. Capítulo 12 les dice que los dones son reales. Capítulo 13 les dice que sirven si usted da el fruto. No es que yo tengo el don y vivo de cualquier manera. Y el capítulo 14 dice, dones más fruto, pero debe de ser bien direccionado, el cómo hacerlo. ¿No le parece? Por eso cuando la gente lee un pasaje como Corintios 12 y no tiene en cuenta el capítulo 3, el capítulo 14, casi siempre se equivocará en la interpretación.